En este video voy a hacer una introducción al tema de la estética en odontología desde una perspectiva histórica para entender cómo llegamos hoy a poder analizar objetivamente y cuantificar la belleza de una sonrisa. Entenderemos de dónde surge el estudio de los factores que influyen en la armonía de la sonrisa y cómo se fue desarrollando este conocimiento a lo largo del tiempo. Hablar de estética en general, en sentido semiótico, es complejo. Cuando hablamos de estética en odontología, generalmente no hablamos desde una interpretación filosófica de lo que es la estética, sino que nos referimos al uso más coloquial de la palabra estética, entendiéndola como lo que es bello. O sea que el término estética en nuestro caso es equivalente a belleza. Umberto Eco, el pensador y escritor italiano, nos dice en su libro Historia de la Belleza: bello es algo agradable a la vista independientemente del deseo que genere en el individuo. Bello es el adjetivo que usamos para describir una cosa que nos gusta. Bello es equivalente de bueno, y a lo largo de la historia se ha establecido un vínculo entre lo bueno y lo bello. La idea de bondad está asociada a un ideal de belleza. Según el sentido común, juzgamos a lo bello como una cosa bien proporcionada. Va a haber una relación armónica entre las partes que forman un todo. En nuestro caso, ese todo va a ser la sonrisa. Más adelante vamos a abordar el estudio de las proporciones en el sector anterosuperior y cómo las mismas influyen en la armonía de esta sonrisa. Estas proporciones y otros factores que influyen en la estética de una sonrisa van a estar expresados en valores numéricos. Van a estar expresados en números. Todos sabemos que la belleza, el goce estético si se quiere, es algo absolutamente subjetivo, que depende de preferencias de cada individuo en función de su historia, en función de pautas epocales, culturales y otras. Esto que sabemos prácticamente por sentido común va a ser cuestionado cuando empecemos a entender cómo funcionan esos valores numéricos que estudiaremos más adelante y que determinarán de una manera más objetiva la belleza de una sonrisa. La pregunta que debemos hacernos es, en definitiva, ¿puede medirse la belleza de una sonrisa? ¿Puede ponerse en términos objetivos algo que en principio parecería tan subjetivo? ¿Puede expresarse la belleza en términos numéricos? ¿De dónde surgen estos números mágicos que estudiaremos? ¿De dónde surge la idea de poner lo biológico en términos matemáticos? Por ejemplo, las mediciones cefalométricas que usan ustedes en ortodoncia. En el siglo VI a.C., en Grecia, Pitágoras, un filósofo y matemático, fue el primero que comienza a relacionar forma y belleza a través de la matemática. Con Pitágoras nace una visión estético-matemática del mundo, ya que él sostenía que las cosas existen porque están ordenadas, y están ordenadas porque en ellas se cumplen leyes matemáticas que son la condición de la belleza y de la existencia. Es decir, que para Pitágoras, el mundo que nos rodea, la realidad, todo está regido por un orden, cuya lógica puede entenderse a través de la matemática y la belleza no escapa a esta ley. El número es el principio de todas las cosas, decía Pitágoras, y así lo creyeron quienes fueron sus seguidores. Surge así una escuela pitagórica y sus ideas fueron evolucionando a lo largo de la historia y retomadas y reeditadas por diferentes filósofos, artistas y matemáticos. Así fueron apareciendo siglos después tratados varios sobre esta concepción matemática del mundo que nos rodea. Un ejemplo son los dibujos de Leonardo da Vinci, que datan del año 1490 sobre proporciones del cuerpo humano basadas en estudios previos de Vitruvio, quien fue un arquitecto y matemático romano de la corte de Julio César. Por eso a este dibujo tan famoso se lo llamó Hombre de Vitruvio.
También se encontraron dibujos de Da Vinci sobre proporciones del rostro humano que son considerados los primeros indicios de lo que en la actualidad son los estudios antropométricos o, en su caso, los estudios cefalométricos. En 1509, Luca Pacioli, un matemático milanés contemporáneo de Leonardo da Vinci, publica el Tratado de Divina Proporzione, ilustrado por el mismísimo Leonardo da Vinci. En este tratado, Pacioli reconoce la existencia de una relación de proporción que se repetía en la naturaleza, siendo también el principio de crecimiento de los seres vivos, a la que denominó Divina Proporzione, la proporción áurea, el principio del rectángulo armónico y la base de muchas composiciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas del Renacimiento, que fue el período en el cual tuvo más popularidad su uso, pero que continúa usándose en la actualidad también. Es una relación de proporción que resulta agradable a la vista, y es perfecta porque puede reproducirse hasta el infinito. Ahora bien, todo este recorrido histórico es para entender que mucho de lo que conocemos y estudiamos bajo el título de estética en odontología viene de estas ideas de poder medir la belleza, de poder entenderla y reproducirla. Volviendo a la pregunta de si se puede medir la belleza de una sonrisa, la idea es encontrar relaciones, proporciones, entre los elementos que forman la sonrisa, cuantificarlas, medirlas, crear un método para reproducirlos y ponerlos al alcance del clínico para que éste pueda hacer uso de estos números mágicos y así crear sonrisas bellas. Ya en este siglo pasado, Richard Lombardi, en 1973, en Seattle, publica un trabajo sobre estética aplicada a la prótesis completa y propone en el mismo usar la proporción áurea en el sector anterosuperior para distribuir armónicamente los diámetros mesiodistales de las piezas de canino a canino. Teniendo en cuenta la proporción áurea, le asignó al incisivo lateral el valor de 1 y al central y al canino valores numéricos calculados en función de la proporción áurea. Al canino le asignó una relación de 0,618 y al incisivo central de 1,618, es decir, que aplicó la regla de la proporción áurea para determinar cuáles serían los diámetros mesiodistales de esas piezas dentarias anteriores más convenientes. El resultado, para los estándares actuales, no es satisfactorio desde el punto de vista estético, ya que daba dientes muy largos y angostos y sectores laterales comprimidos. Por lo tanto, se descartó el uso de estas relaciones de proporción en el sector anterosuperior. En el libro de estética del Dr. Goldstein, quien fue considerado el padre de la estética en odontología, el Dr. Ricketts escribió y dedicó todo un capítulo a la proporción áurea, mostrando cómo esta ley natural se cumplía en el rostro de personas con rasgos armónicos y también con arcos dentarios armónicos. Para graficarlo, para demostrarlo, usaba un compás de puntas secas que tenía calibrada la relación de proporción áurea 1,618 entre sus tres puntas. Ahora bien, a lo largo de estos años, diferentes autores han ido reviendo estas propuestas, realizando estudios, mediciones, estableciendo nuevas proporciones que son las que utilizamos hoy para llegar a mejores resultados estéticos. Hoy cuando hablamos de estética en odontología no podemos dejar de mencionar a los grandes maestros e investigadores en la materia, los grandes maestros de la década pasada, hoy hay muchísimos más, pero estos son los que sentaron las bases de lo que iba a venir después. De izquierda a derecha tenemos a Pascal Magnier, un suizo que es considerado uno de los investigadores de referencia en cuanto a temas de adhesión. Tiene este libro que es muy conocido, su publicación principal. Le sigue hacia su derecha Gerard Gillet, un americano que fue el primero que introdujo el término diseño de la sonrisa. En el centro tenemos a August Bruguera, un español que no es odontólogo, es técnico dental,
pero que junto con el Dr. Kina escribieron este libro que se llama Invisible sobre restauraciones adheridas en el sector anterior. Le sigue Mauro Fradiani, un italiano, que es el que publica este tratado de prótesis fija y cuyo tomo 1, porque son 2 tomos, está dedicado enteramente a lo que es estética en odontología. Y por último, pero no menos importante, el Dr. Goldstein, que es el considerado padre de la estética en la odontología. Cada uno de ellos aporta su visión al problema de la estética y propone diferentes caminos para su estudio y abordaje. Veamos, por ejemplo, Mauro Fradiani, en el tomo 1, Análisis estético de la rehabilitación estética en prótesis fija, organiza los conceptos en categorías ordenadas desde lo extraoral a lo intraoral. Fíjense todas las categorías que él propone para llegar a entender cómo funciona estéticamente una sonrisa y cómo podemos conseguir armonía de la misma. Pascal Magnier, el suizo, propone el estudio partiendo de que deben cumplirse 14 criterios objetivos para tener una sonrisa armónica. Gerard Gillet, de Georgia, propone la necesidad de cumplir con 7 objetivos y 5 criterios de éxito. Cumpliendo con todos estos objetivos que proponen estos autores y teniendo en cuenta los criterios de éxito, podremos, en teoría, llegar a una sonrisa ideal. Ahora, muchas veces no contamos con los recursos necesarios o con la predisposición del paciente para poder cumplir con todos estos objetivos, que son muchos, dentro de un plan de tratamiento ideal que nos acerque a una sonrisa ideal. Otras veces sí vamos a contar con los recursos, que pueden ser materiales, académicos o de entrenamiento, pero llegar a una sonrisa ideal implicaría aplicar una gran cantidad de procedimientos terapéuticos que tal vez el paciente no esté dispuesto a afrontar. Resumiendo, muchas veces no vamos a poder tener una sonrisa ideal porque no podemos aplicar un plan de tratamiento ideal y entonces deberemos conformarnos con llegar al mejor resultado posible. El objetivo o mi interés no es solamente reproducir todos los conceptos y fundamentos que proponen los autores, porque fácilmente ustedes pueden llegar a ellos a través del estudio de sus publicaciones. El objetivo es poder interpretar todo este contenido teórico, simplificar la aplicación clínica en la práctica diaria y por último llegar a resultados más eficientes, es decir, los mejores resultados con la menor cantidad de recursos. De esta manera, cuando no podemos llegar a desarrollar un plan de tratamiento ideal y haya que sacrificar objetivos ideales, sabemos fundamentalmente qué priorizar para lograr un resultado aceptable desde el punto de vista estético. Entonces, desde el diagnóstico y la planificación eficiente, para poder llegar a una sonrisa ideal, nos va a servir aprender a identificar problemas ajustando la percepción de aquellos factores que nos juegan en contra para lograr una estética aceptable. Aprenderemos a establecer prioridades, es decir, priorizar tanto los recursos como las terapéuticas a aplicar. Aprenderemos también que hay umbrales de tolerancia por debajo de los cuales no se detectan disarmonías como antiestéticas. Si hay alteraciones, hasta un ojo entrenado puede no percibirlas. Por último, aprenderemos a entender las necesidades propias, personales, versus las necesidades del paciente, que a veces son diferentes, y poder manejar las limitaciones que se nos presentan. Vamos a desarrollar todos los contenidos teóricos organizados bajo la forma de 3 metas a alcanzar para obtener una sonrisa estéticamente aceptable, una sonrisa armónica. La primera meta va a ser conseguir simetría en esa sonrisa, la segunda, conseguir que se den las proporciones correctas y la tercera, que se den las formas correctas.